Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien al lado de su familia. El día de hoy vamos a recordar el tema de la división de la materia y la estructura atómica. Para eso primero vamos a observar un video. Presten mucha atención. Para entender lo que es el bosón de Higgs se pueden ofrecer dos explicaciones, una larga y una corta. Para la explicación corta debemos rebobinar y remontarnos 13.700 millones de años atrás en el tiempo, hasta el Big Bang. Una billonésima de segundo después de la gran explosión, antes de que apareciera la materia tal y como la conocemos, se condensó en el espacio una especie de sopa llamada campo de Higgs, que hoy en día no detectamos pero sigue presente en el universo. Para entenderlo, supongamos que el campo de Higgs es una especie de océano que lo rellena todo. Las moléculas que componen ese océano son los bosones de Higgs. ¿Qué hacen esos bosones? Son los que dan masa al resto de partículas. Cuando un fotón, por ejemplo, pasa por el campo de Higgs, no interacciona con los bosones, de manera que no tiene masa. Cuando lo hacen otras partículas, como el electrón o el top quark, interaccionan en distinto grado y eso es lo que les da la masa. Pasemos a la explicación larga. Esta explicación tiene que ver con el modo en que los científicos llegaron a la conclusión de que debía existir algo como el bosón de Higgs. Lo primero que buscaron fueron las partículas de las que estaba compuesta la materia. Después de descubrir el átomo y su núcleo, los físicos siguieron encontrando las partículas de las que estaba hecho y desentrañaron las leyes de la mecánica cuántica. Al mismo tiempo y poco a poco se fue trazando el mapa de las fuerzas fundamentales. Conocíamos la gravedad, que hace que las cosas caigan al suelo. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido el núcleo del átomo. La fuerza nuclear débil, cuyo efecto más familiar es la radiactividad. Y finalmente, el electromagnetismo, por el que desarrollamos los motores y las telecomunicaciones. En su afán por unificarlo todo, los científicos predijeron que dos de las fuerzas, el electromagnetismo y la fuerza débil, eran en realidad dos caras de una misma moneda, y la bautizaron como fuerza electrodébil. Pero algo no cuadraba. La fuerza nuclear débil consistía en el intercambio de dos partículas, los bosones W y Z, mientras que en el electromagnetismo se intercambiaban fotones. Los primeros tenían una masa enorme y el segundo no tenía masa. Esto provocó la gran pregunta: ¿qué hace que las partículas tengan masa? En 1964, el británico Peter Higgs y otros físicos plantearon la existencia de un campo que proporcionaría masa a las partículas y al que llamaron campo de Higgs. A cada partícula que componía ese nuevo campo la llamaron bosón de Higgs. ¿Cómo comprobar su existencia? Como el bosón de Higgs tiene masa y muy grande, mayor que la de los bosones W y Z, para producirlo hacía falta un acelerador de partículas capaz de provocar colisiones de muy alta energía. Y para eso se construyó el LHC, o Gran Colisionador de Hadrones. La energía de las colisiones en el LHC es tan grande que es como reproducir las condiciones del Big Bang y la billonésima de segundo en la que se condensó el campo de Higgs. Bien chicos, ahora vamos a ver cómo se divide la materia. Sabemos que todo cuerpo se va a dividir en partículas, pero estas partículas, ¿gracias a qué medios lo vamos a poder dividir? A través de los medios mecánicos. Esta partícula lo vamos a dividir ahora en molécula. Estas moléculas van a poder ser divididas gracias a los medios físicos. Ahora tenemos que esta molécula se puede dividir en átomos, gracias a ¿quién? A los medios químicos. Y podemos ver, por ejemplo, que el átomo también se divide en partículas subatómicas gracias a los medios nucleares. Estos medios o procedimientos son aquellos que nos va a permitir dividir a la materia. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. El procedimiento mecánico, por ejemplo, consiste en romper, rasgar, limar, pulir, moler, ¿no? Y triturar. Ahora tenemos a los medios o procedimientos físicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tamizado, la filtración, la disolución, etc. También tenemos los procedimientos químicos, que consisten en utilizar reacciones químicas. También vemos que tenemos los procedimientos o medios nucleares, por ejemplo, al utilizar reacciones nucleares. Veamos qué viene a ser cada parte de la materia dividida. Bien,
El cuerpo va a ser la porción limitada de la materia que va a poseer masa. Por ejemplo, una tiza, un lápiz, el azúcar, la sal. La partícula se va a obtener por medios mecánicos, ¿no? Y se va a caracterizar por ser visible y conservar sus propiedades. Por ejemplo, el polvo de café, el polvo de la tiza, los cristales de azúcar, los cristales de sal. Una molécula, como podemos observar acá en el gráfico, viene a ser la unión de varios átomos, ¿no? Y se va a obtener por medios físicos. Aún va a conservar también sus propiedades de cada sustancia. El átomo, como podemos ver en el gráfico, se va a caracterizar por ya tener partículas fundamentales, como protones, neutrones y electrones, y se va a obtener por procedimientos químicos. Las partículas subatómicas va a ser la mínima porción de materia, y esto se va a obtener gracias a los bombardeos nucleares, por ejemplo, la fisión nuclear. En la antigüedad, antes de la era cristiana, se creía que la materia se formaba por 4 elementos de la naturaleza. ¿Cuáles eran? El agua, el aire, la tierra y el fuego, las cuales fueron estipuladas por Aristóteles. Esta idea más o menos duró unos 2000 años. Sin embargo, en estos tiempos, Leucipo y Demócrito consideraban que existía un cuerpo indivisible denominado átomo, pero esta idea fue oculta debido a la gran influencia aristotélica. Solo fue hasta inicios del siglo XIX que el científico John Dalton, de origen inglés, sentó las bases científicas para explicar la existencia del átomo. Ahora vamos a ver un pequeño video acerca de Demócrito. Noómetros. El mundo no está hecho de 4 elementos. Son el fuego, el agua, el aire y la tierra. ¿Y si todos fueran formas diferentes del mismo elemento? Mira. Gracias al calor del sol, el agua se ha evaporado. ¿En qué se ha convertido? En aire. ¿Y el fuego? Esta rama proviene de la tierra. Y se convierte en fuego. Noómetros, no hay 4 elementos. Hay un elemento básico, el más pequeño que existe. Mira esto, mira. Ni siquiera este grano de arena es el elemento más pequeño de la Tierra, porque puede dividirse. El elemento más pequeño es el átomo. Es tan pequeño que ni siquiera podemos verlo. En ese caso voy a romperlo en átomos. Siempre puedes intentarlo. Todavía podría ser más pequeño. ¿Más pequeño aún? ¡Ay! No menos. Quizá algún día los hombres sean capaces de ver los átomos. Nosotros solo podemos imaginarlos. ¿Cómo es la estructura del átomo? Bien, vemos acá el gráfico del átomo. Está formado por 2 partes principales, chicos. La nube electrónica, denominada también zona extranuclear, es la zona que va a girar alrededor del núcleo, ¿no? Y está formada ¿por quién? Por los electrones que tienen carga negativa. La otra parte es el núcleo. El núcleo va a ser la parte central donde se va a concentrar la masa del átomo. ¿Por quiénes va a estar formado este núcleo? Va a estar formado principalmente por el neutrón, que no tiene carga, y el protón, que va a poseer carga positiva. Bien, ahora vemos que estas partículas subatómicas fueron descubiertas por los siguientes químicos. Por ejemplo, el electrón fue descubierto por Thomson en 1897, el protón fue descubierto por Rutherford en 1919 y el neutrón por Chadwick. Vemos acá que la masa del electrón es mucho menor a la masa del protón y del neutrón. Entonces podemos concluir que la masa del neutrón, acá, ¿no?, va a ser mayor que la masa del protón y del electrón. Tanto los protones y los neutrones van a determinar la masa total del átomo. Sin embargo,
¿quiénes van a ser los responsables de las propiedades químicas del átomo? Va a ser los electrones. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Me despido hasta la siguiente clase. Cuídense mucho.